Relato número 1. El extraño del bus nocturno. Recuerdo una noche en la que tuve que regresar a casa más tarde de lo habitual. Yo trabajaba en una pequeña cafetería del centro y por un descuido mío tuve que quedarme terminando unas cuentas. El reloj ya pasaba de las 11:30 cuando cerré la caja y salí con la chaqueta puesta. La ciudad parecía casi dormida. Las calles estaban vacías y los pocos autos que pasaban lo hacían rápido sin detenerse. La parada del bus estaba a 2 cuadras. Caminé mirando hacia atrás cada cierto tiempo porque la sensación de soledad me ponía nervioso. El alumbrado público no era bueno. Algunas lámparas parpadeaban. Otras directamente no encendían. Esa noche el aire se sentía más frío de lo normal. Cuando llegué a la parada vi a un hombre sentado en la banca de metal. Era alto. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que casi le cubría la cara. No me saludó. Solo giró un poco la cabeza hacia mí y volvió a mirar hacia el suelo. Me quedé de pie. No quería sentarme junto a él. El bus tardó casi 15 minutos en llegar. El silencio era incómodo. Solo se escuchaba el viento golpeando los árboles. Yo evitaba mirarlo. Pero notaba que él, sin mover demasiado la cabeza, parecía observarme de reojo. Algo en su presencia me incomodaba profundamente. Finalmente llegó el bus. Subimos los dos. El conductor ni siquiera levantó la mirada. Pagamos y nos sentamos. Yo busqué un asiento en la parte media. El hombre se sentó 2 filas detrás de mí. El trayecto era largo. Más de 30 minutos hasta llegar a mi barrio. La mayoría de pasajeros eran trabajadores cansados. Algunos dormían. Otros escuchaban música con auriculares. Todo parecía normal hasta que sentí que alguien caminaba por el pasillo. Giré un poco la cabeza y vi que era el mismo hombre. Pasó lentamente junto a mí. Fingió mirar por la ventana y luego se sentó justo al frente. No entendía por qué. Había muchos asientos vacíos. Sin embargo, eligió ese. Desde ahí tenía una vista directa hacia mí. Yo trataba de disimular mirando mi celular. Pero cada vez que levantaba la vista lo encontraba observándome. Su rostro era extraño. Tenía una sonrisa apenas marcada. Como si disfrutara del malestar que me causaba. El bus seguía avanzando. Las calles se volvían más oscuras. A esa hora casi no quedaban negocios abiertos. Yo pensaba en bajarme antes de tiempo. Pero si lo hacía tendría que caminar varias cuadras solo. Y ese hombre probablemente haría lo mismo. De pronto habló. Su voz era grave. Casi un murmullo. Me preguntó si vivía por la zona. No respondí. Fingí no escucharlo. Volvió a preguntar. Esta vez más fuerte. No quería sonar grosero así que le dije que sí. Que vivía más adelante. Entonces sonrió. Me dijo que me había visto varias veces. Que siempre tomaba ese bus tarde en la noche. Eso me heló la sangre. Yo nunca lo había visto. Y si él realmente me había estado observando significaba que llevaba un tiempo fijándose en mí. El resto del camino fue insoportable. Cada vez que intentaba mirar por la ventana lo sentía inclinarse hacia adelante. Como si quisiera acercarse más. En un momento sacó algo de su bolsillo. Era una libreta pequeña. La abrió y comenzó a escribir mientras me miraba. Yo intentaba no mostrar miedo. Pero por dentro temblaba. El bus iba quedando vacío. A pocos minutos de mi parada ya solo quedábamos él, el conductor y yo. Me levanté con la intención de bajarme. Él hizo lo mismo. Caminamos hacia la puerta trasera. El bus se detuvo. Bajé rápido. Pero al poner un pie en la acera noté que él también descendía. El motor del bus rugió y se alejó dejándonos en una calle oscura. No había nadie más. Solo nosotros dos. El extraño se quedó de pie sonriendo. Dijo mi nombre. Lo pronunció perfectamente. Yo quedé paralizado. Jamás le había dicho cómo me llamaba. De repente empezó a caminar hacia mí. Instintivamente corrí. No miré atrás. Solo corrí con todas mis fuerzas. Escuchaba sus pasos pesados siguiéndome. El corazón me golpeaba en el pecho.
Tras varias cuadras logré llegar a una tienda pequeña que aún tenía luces encendidas. Entré de golpe. El encargado me miró sorprendido. Yo apenas podía hablar. Le pedí que llamara a la policía. Cuando volteé hacia la calle ya no estaba. El hombre había desaparecido. Esa noche regresé a casa acompañado por los oficiales. Les conté lo ocurrido. Revisaron la zona pero no encontraron a nadie. Lo más extraño es que cuando describí al hombre ellos se miraron entre sí. Uno de ellos dijo que esa descripción coincidía con reportes antiguos. Varias personas habían afirmado ser seguidas por alguien similar. Siempre de noche. Siempre en el bus. Nunca más volví a tomarlo tan tarde. Cambié mis horarios de trabajo. Pero hasta hoy me pregunto quién era ese hombre. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y qué habría pasado si no hubiera corrido aquella noche? Historia número 2. El hombre del abrigo gris. Todo comenzó una noche fría de invierno. Yo salía de mi trabajo bastante tarde. El reloj marcaba casi las 11:30. Las calles estaban prácticamente vacías y el aire helado me hacía acelerar el paso. Caminaba rumbo a la estación de autobuses. El trayecto siempre me había parecido tranquilo. Pero esa noche algo se sentía diferente. El silencio era demasiado denso. Ni siquiera se escuchaban autos pasar. Mientras avanzaba vi a lo lejos la figura de un hombre. Estaba quieto en la esquina. Llevaba puesto un abrigo gris muy largo y un sombrero que le cubría parte del rostro. Al principio pensé que era alguien esperando el autobús. Pero la parada estaba desierta. Me tranquilicé un poco y decidí no darle importancia. Sin embargo, a medida que me acercaba noté que no hacía ningún movimiento. Solo estaba de pie. Erguido. Mirando hacia mi dirección. Intenté mantener la calma. Bajé la mirada y pasé frente a él sin girar demasiado la cabeza. Pero sentí claramente cómo me seguía con la vista. Fue una sensación que me heló la sangre. Mis pasos comenzaron a sonar más fuertes contra el pavimento. Me dije a mí mismo que debía llegar rápido a la estación. Después de avanzar unos metros escuché el sonido de pasos detrás de mí. No eran pasos apresurados. Eran pausados. Marcados. Como si no tuviera prisa en alcanzarme. Pero sí en dejarme saber que estaba allí. Giré la cabeza con disimulo y lo vi. El mismo hombre del abrigo gris caminaba lentamente en mi dirección. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Traté de convencerme de que quizás también se dirigía a la estación. Pero algo en su postura me inquietaba. No parecía tener un destino claro. Solo parecía seguirme. Decidí cambiar de rumbo. En lugar de seguir derecho hacia la estación doblé por una calle lateral. Era un atajo que solía tomar de día. Pero nunca lo había usado de noche. Apenas entré en esa calle noté que estaba mucho más oscura. Las farolas estaban dañadas y apenas una luz parpadeante iluminaba un tramo. Caminé rápido. Muy rápido. Rezando porque el hombre no doblara detrás de mí. Escuché los pasos. Doblaron también. Ahora eran más firmes. Más decididos. En ese momento entendí que me estaba siguiendo sin disimulo. Apreté el paso lo más que pude. Sentía un escalofrío recorrerme la espalda. La calle se sentía interminable. Cada sombra parecía alargarse y querer atraparme. El hombre estaba cada vez más cerca. Podía escuchar su respiración. No sabía qué hacer. Pensé en correr pero me aterraba la idea de que me persiguiera con más violencia. Me armé de valor y giré de golpe para enfrentarlo. El hombre se detuvo en seco. Estaba a menos de 5 metros de mí. Su rostro permanecía oculto bajo la sombra del sombrero. No decía una sola palabra. Solo estaba allí. Inmóvil. Observándome. Con voz temblorosa le pregunté qué quería. No respondió. Dio un paso hacia adelante. Yo retrocedí de inmediato. El silencio de esa calle era insoportable. Cada segundo parecía eterno. Me sudaban las manos. El corazón parecía salirme del pecho. Finalmente corrí. Corrí con todas mis fuerzas hacia la estación principal.
No volteé en ningún momento. Sentía que estaba detrás de mí, que sus pasos resonaban pegados a los míos. Cuando llegué a la estación había algunas personas esperando el último autobús. Me detuve jadeando. Miré hacia atrás. Y no había nadie. Ni una sola señal del hombre del abrigo gris. Subí al autobús todavía temblando. Durante todo el trayecto no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me siguió? ¿Qué quería? Nunca obtuve respuestas. Pero desde esa noche jamás volví a tomar ese atajo. Ni a caminar solo tan tarde. Historia número 3. El ritual de la medianoche. En Guayaquil, a veces uno toma atajos para llegar más rápido a casa, especialmente si ya es tarde y las calles principales se sienten demasiado vacías. Esa noche, decidí hacer justamente eso, optando por una ruta que atravesaba un barrio que no conocía bien, un laberinto de callejones y casas de 2 pisos con las luces apagadas. El único sonido era el eco de mis propios pasos sobre el cemento. No había nadie. Al menos, eso pensaba. Doblé una esquina particularmente oscura y me detuve en seco. Al final del callejón, bajo la tenue luz de un farol, había un grupo de personas. No eran las típicas figuras que uno se encuentra a altas horas de la madrugada, no eran amigos saliendo de un bar o jóvenes en una fiesta. Era un grupo de unas 5 o 6 personas, todas vestidas con ropas viejas y oscuras, de espaldas a mí. No hablaban. Estaban parados en un círculo alrededor de algo. Sentí una curiosidad mórbida, una que me advirtió que no debía acercarme, pero la ignoré. Me acerqué con cautela, pegado a la pared, intentando no hacer ruido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, logré distinguir lo que hacían. Estaban arrodillados, todos con la cabeza gacha, alrededor de un objeto que no podía ver con claridad. Emitían un sonido bajo, un murmullo que no era una conversación ni una oración. Era una especie de zumbido monótono, grave y perturbador. No se movían, solo se balanceaban lentamente al compás de ese sonido. El aire se sentía pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse, a pesar de que el cielo estaba despejado. De repente, una de las personas se levantó lentamente. Tenía la espalda encorvada y sus movimientos eran extrañamente rígidos, como si le doliera cada articulación. Se dio la vuelta y se me quedó viendo. No sé cómo supo que yo estaba allí. Su cara era inexpresiva, pero sus ojos estaban abiertos de una forma antinatural, como si estuvieran fijos en algo más allá de mí. En ese momento, no sentí miedo, sino una sensación de profunda irrealidad, como si me hubiera colado en un lugar donde no existían las reglas del mundo. Pero eso cambió cuando el resto del grupo comenzó a levantarse también, girando sus cabezas en mi dirección, uno por uno, con la misma mirada vacía y desorbitada. El zumbido se detuvo de golpe. Se hizo un silencio absoluto que me ensordeció. Por un segundo eterno, solo estuvimos nosotros en el callejón, yo parado a mitad del camino y ellos en su círculo roto. Y luego, todos, al mismo tiempo, comenzaron a caminar hacia mí. No corrían, se movían con una calma escalofriante, pero sus pasos eran increíblemente rápidos. Parecían flotar por el suelo. El miedo que había estado ausente de repente me golpeó con una fuerza abrumadora. Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. No me importó el laberinto de callejones ni las luces que se encendían en las casas a mi paso. El único pensamiento en mi mente era que tenía que llegar a un lugar donde hubiera gente, donde la luz de los negocios y los autos pudiera disipar la oscuridad que me perseguía. Pude escuchar sus murmullos detrás de mí, pero esta vez eran más fuertes, un coro de voces monótonas que me helaba la sangre. No volteé a ver. Mis pulmones ardían y mis piernas se sentían como plomo, pero seguí corriendo. Llegué a una avenida principal, donde había un par de locales todavía abiertos y un grupo de personas esperando el autobús. Me detuve, jadeando, y me apoyé en un poste de luz. Cuando recuperé el aliento, miré hacia atrás por la calle por donde había venido. ¿Estaba vacía? No había nadie. Ni una sola señal del grupo del callejón. Me sentí completamente loco, como si hubiera imaginado toda la situación.
pero la sensación de irrealidad y el miedo no se iban de mi cuerpo. Me quedé allí parado, entre la gente, hasta que el autobús llegó. Me subí sin rumbo, solo para alejarme de ese lugar. Todavía hoy, cuando pienso en esa noche, no tengo respuestas. ¿Qué estaban haciendo esas personas? ¿Por qué se comportaban de esa forma? ¿Qué era lo que rodeaban en el círculo? Nunca lo sabré. Pero el recuerdo de sus ojos vacíos y el zumbido de sus voces me persigue. No fue el miedo de ser observado, sino el terror de haberme topado con algo que no pertenecía a este mundo, algo que estaba fuera de mi comprensión. Y esa experiencia me enseñó que hay cosas en la oscuridad que es mejor dejar en paz, por más curiosidad que nos despierten. Desde entonces, nunca más he vuelto a tomar atajos en la noche en Guayaquil. Prefiero la seguridad de las avenidas principales, aunque sean más largas. Y con eso llegamos al final del video. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta historia llena de misterio y suspenso. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Díganme en los comentarios qué les pareció esta historia y si alguna vez les ha pasado algo similar. Hasta la próxima aventura.